Anoche hasta ahora informábamos sobre el acuerdo que se llegó entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y los trabajadores para el sueldo mínimo. Habrá sueldo mínimo de 400.000 pesos en el mes de agosto. ¿Cómo llegaremos a eso? Andrés Viala está con nosotros con todo el contexto económico. Andrés, buenas noches. Santa María, muy buenas noches. A ver, son varios pasos los que se tienen que cumplir. Primero que todo, esto tiene que pasar por el Congreso. Claro. Es el reajuste más importante en los últimos 25 años. Y hace 6 años que el gobierno de turno, no se sentaba con unidades sindicales para negociar el salario mínimo. Vamos a revisar lo que va a pasar en los próximos meses a partir de este domingo. A ver, hoy día 350.000 pesos es el salario base mínimo. Estamos hablando sueldo base, esto no es sueldo líquido. 350.000 pesos es el salario base. ¿Qué va a pasar este domingo? 1 de mayo, el primer reajuste, 380.000 pesos a partir de este 1 de mayo. Después, el 1 de agosto llega a 400.000 pesos. En un principio se había dicho que podía ser en septiembre, se adelanta para el mes de agosto. A ver, esto en medio de una dura crisis inflacionaria a nivel mundial y también a nivel nacional. Vamos con la segunda gráfica porque eso repercute en potenciales reajustes a futuro. En el caso que en el mes de diciembre la inflación a 12 meses supere el 7%, ¿qué va a pasar? Se reajusta automáticamente de 400 a 410.000 pesos para mantener el ingreso real. De alguna forma es un crecimiento nominal, pero se mantiene el poder de compra de ese sueldo mínimo. Y la última etapa, que es bien importante, que comprende una compensación transitoria para la micro, pequeña y mediana empresa. Recordemos que 3 de cada 4 personas que en nuestro país gana el sueldo mínimo trabaja en una pequeña y mediana empresa. Ahí quiere apuntar el gobierno para subsidiar, para entregar directamente un aporte. Todavía no se sabe de qué forma y de qué monto. Eso te iba a decir, ese anuncio todavía no se ha concretado. Sabemos que va a haber alguna ayuda, subsidio a la pequeña y mediana empresa. Sí, eso tiene que cerrarse y también esta negociación tiene que pasar por el Senado. La nota es de Felipe Gallego. Es el mayor aumento del sueldo mínimo de los últimos 25 años. Por ello, el acuerdo con la CUT fue celebrado en La Moneda. Se llegará a 380.000 pesos en mayo y a 400.000 en agosto. Las negociaciones se prolongaron por largas 6 horas y al final todo terminó en una firma y en abrazos. Nosotros en particular es motivo de especial satisfacción por tratarse, ¿cierto?, no solamente de la primera negociación formal que tenemos con la Central Unitaria de Trabajadores, sino que también la materialización de una parte importante de la agenda del programa del presidente Boric. Los trabajadores hemos llegado a un acuerdo, el cual nos permite hoy día avanzar en esta construcción histórica que hemos llevado a la Central Unitaria de Trabajadores, de poder llevar a la y los trabajadores sobre la línea de la pobreza. Son 800.000 los trabajadores que ganan el sueldo mínimo en Chile, por lo que de concretarse este acuerdo verán crecer sus salarios en un 14%. Sería bueno que lo subieran, pero... Excelente noticia, algo es algo. Sí, porque está todo muy caro. Que siga subiendo porque no alcanza. Todos los días está aumentando mucho más y no alcanza. Pues sería grandioso porque harta falta que me hace. El 70% del sueldo mínimo lo pagan las pymes. Por ello, el gobierno entregará un subsidio económico transitorio. El tema, en todo caso, generó muchas dudas en el sector. No se puede hacer justicia social con el bolsillo de las pymes, que son las que están más complicadas. Efectivamente, se deja fuera de la discusión del sueldo mínimo a quienes sobre sus hombros recae el 70% de las personas que ganan el sueldo mínimo en el país. Lo que no hemos acordado es la transitoriedad que anunció el ministro de Hacienda. ¿Cuánto va a durar este beneficio para las micros, pequeñas y medianas empresas? El día de mañana el ministro Nicolás Grau se va a reunir con ellos para discutir la manera en que en que el Estado va a ayudar a esas empresas. Se adelantó que será a través de tesorería, el mismo mecanismo utilizado para el pago del bono PYME. Quien sí se mostró conforme con este acuerdo fue el líder de los grandes empresarios. Y me parece bien que el país y todos hagamos un esfuerzo por mejorar el salario mínimo. Y en ese sentido creo que es una buena noticia para Chile y una buena decisión. Firmado el acuerdo, ahora las miradas giran hacia el Congreso. Este viernes el gobierno ingresará la iniciativa para su tramitación. El Congreso es un espacio de discusión y debate, no es un buzón. Yo espero de que los congresistas y los parlamentarios y parlamentarias valoren el acuerdo al que se ha llegado
Desde la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados adelantan que el martes el aumento del sueldo mínimo ya podría estar en condiciones de comenzar su trámite en el Congreso. Anuncios del salario mínimo que también van en conjunto con ayudas a las familias más vulnerables en lo que tiene que ver con el aumento del costo de la vida. Constanza Santamaría, vamos a ver la gráfica puntualmente. Esto comprende a cerca de 3 millones de personas, 1,5 millones de familias. ¿Quiénes reciben este subsidio? Todas las familias que reciben una asignación familiar o subsidio único familiar. Cada uno por cada carga es un monto más o menos de 6.600 pesos por cada carga extra. Es decir, si una persona hoy día recibe, más o menos una familia, en el caso de la asignación familiar, cerca de 14.000 pesos por esa asignación familiar, por cada persona, esa asignación crece más o menos a 21.000 pesos. Lo mismo, el mismo crecimiento en el caso del subsidio único familiar para paliar, obviamente, lo que ha significado la inflación en los últimos 12 meses, casi un 10%. Vamos con la siguiente estación de la gráfica. 1,5 millones de hogares va a ser este beneficio. También tiene que pasar por el Congreso. En total son cerca de 3 millones de personas, Connie. O sea, es más que la gente que gana el sueldo mínimo. Es más, 800.000 personas ganan el sueldo mínimo. Esto comprende más o menos a 1,5 millones de hogares. Y la última etapa, también súper importante, el gobierno anuncia la creación de un observatorio de precios de alimentos, sobre todo los que están en la canasta básica de alimentos. Son cerca de 80 productos que van a ser monitoreados, y en el caso que se vean comportamientos, crecimientos de los precios que no se expliquen por razones lógicas, esa información se va a traspasar a la Fiscalía Nacional Económica. Todas estas medidas, todos estos subsidios están en la nota de José Ignacio Atenas. Arroz, aceite, pan, carne. La lista es larga y suma cerca de 80 productos. Hablamos de la canasta básica de alimentos, la misma que le ha sacado más de un dolor de cabeza a las familias chilenas, que han visto cómo su valor se dispara y ya sobrepasa los 54.000 pesos. Está todo más caro, el aceite, la mercadería. Comprar un poquitito menos. Alzan el precio de los alimentos, que desde el gobierno buscan aliviar con un nuevo mecanismo. Va a ser un beneficio mensual entregado por carga familiar y se va a ir ajustando mes a mes de acuerdo a la variación en los 12 meses anteriores del costo de esta canasta básica de alimentos. Se trata de un subsidio a los alimentos que se otorgará mediante dos fórmulas. La primera es a través de la asignación familiar, que incluye el 60% más vulnerable del registro social de hogares. Esta herramienta consiste en una suma de dinero que se otorga por cada familiar acreditada y que varía de acuerdo con el sueldo. El tope es de 836.000 pesos y pueden acceder trabajadores dependientes, independientes con boletas de honorarios y cuenta propia, además de pensionados y personas subsidiadas por cesantía. Una manera de abarcar de manera importante a los hogares que se encuentran en un rango alrededor del salario mínimo. La otra manera será a través del subsidio familiar. Esta herramienta en la actualidad entrega un monto de 14.000 pesos por carga, que aumenta a casi 29.000 pesos cuando una de ellas presenta invalidez, y pueden acceder todos los trabajadores informales. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el primer mes de este bono será de 6.410 pesos. Entonces, si en una familia hay 4 personas que reciben el subsidio, sumarán más de 25.000 pesos, por lo que en total se recibirá un monto de 88.000 pesos. Un subsidio siempre es bienvenido, porque el dinero nunca sobra. Si no me va a tocar nada, ya a mucha gente no le toca nada. Puede mejorar un poco más, pero yo creo que está bien. Un beneficio que se otorgará desde mayo a diciembre y que llegaría a 1,5 millones de hogares, con montos que podrían seguir aumentando dependiendo del valor de la canasta. Sí, después del primer pago del beneficio, al mes siguiente se produce un aumento del costo de la canasta mayor, entonces también el aporte a los hogares también va a ser mayor, en la misma proporción. Una nueva herramienta que deberá sortear el Parlamento, que en medio de las votaciones del quinto retiro mantuvo tensas las relaciones con el gobierno. En poco más de un mes, el gobierno se está haciendo cargo de los costos de la crisis para que las y los trabajadores no sigan ocupando sus ahorros previsionales. Si el gobierno quiere de verdad terminar con las discusiones de los retiros del 10%, tiene que hacer también un anuncio concreto como un ingreso familiar de emergencia. Y con estas medidas del aumento del salario mínimo y de la canasta familiar, debiera ponerse fin a los retiros de los fondos de la AFP. Anuncios que deberán ser evaluados por el Congreso, que tendrá la última palabra para aprobar un subsidio que busca ayudar a solventar el alto costo de la canasta básica de alimentos.
Y las últimas medidas las vamos a revisar aquí en el Planar, tienen que ver con otros tópicos, Connie. La promoción del trabajo decente. Primero, la flexibilización del acceso al seguro de desempleo. Muchas medidas que corrieron, por ejemplo, con la Ley de Protección del Empleo durante la pandemia se hacen más bien definitivas, de alguna forma, sobre todo el acceso al pilar individual y al pilar solidario en caso de las personas que tengan situación de desempleo, sobre todo si vienen 2 años de situación económica bastante compleja. Y lo último, bien importante, la mesa técnica para las 40 horas. Ya hay cierto consenso desde ciertos grupos empresariales que la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas es necesario. El tema es el timing respecto a la situación económica del país. Esta es la tercera parte del acuerdo que se llegó anoche. Promoción Entonces, del trabajo exactamente, entre el gobierno y los trabajadores. Gracias, Andrés. Connie, buenas noches. Buenas noches.